persecución. Hoy fue un día de pánico para familias enteras en Celaya, Guanajuato. Bienvenidos al Caporal del 9 de noviembre. ¡Comenzamos! En este municipio, el ayuntamiento hizo una avenida que ya fue bautizada con el nombre de la alcaldesa. Estás viendo en pantalla justo la placa que pusieron en la avenida. Esto ocurrió en el municipio de Concal, estado de Yucatán. Esta vialidad fue recientemente construida y ya fue criticada por los habitantes porque, como lo estás viendo en pantalla, tiene ahí el letrero con el nombre de la alcaldesa priista Giselle Díaz del Castillo, quien por cierto se reelijo, fue reelecta apenas el pasado junio. Y ante las críticas, pues el ayuntamiento ya respondió mediante este comunicado que te muestro, diciendo que el ayuntamiento no ordenó la instalación de este letrero con el nombre de la alcaldesa y que van a proceder legalmente contra quien hizo uso de su nombre sin permiso. A saber entonces, quién puso allí, tal cual, ese letrero, esa nomenclatura. Quien pasó un mal rato hoy fue el gobierno de Guerrero. Su página de internet fue hackeada y alterada en la parte donde está el directorio, donde aparecen los nombres de los servidores públicos. Apareció esta leyenda, por ejemplo, el que corresponde a la gobernadora Evelyn. Dice Evelyn Cecia Salgado Pineda, gobernadora constitucional del estado de Guerrero, no tiene seguridad en sus sistemas, primero su teléfono, hoy su portal, después la intimidad de sus secretarios, así como la nómina y lista de raya. ¿Cómo puede tener espías de Guadalajara haciendo negocios a su espalda? Tras percatarse de este hackeo, de la alteración en la página de internet, la página fue temporalmente suspendida y rehabilitada ya por la tarde con las correcciones pertinentes. Por cierto, también fueron alterados los nombres de los secretarios del gobierno, como por ejemplo aquí ves hasta arriba Evelio con B chica y estos más. Ponle pausa al video si es que quieres leer cada uno de los nombres. Tremendos. En las últimas horas se ha registrado una serie de enfrentamientos y de ataques. En Naucalpan, Estado de México, un mando de la Fiscalía General de Justicia del Estado estatal que pertenece a un grupo de inteligencia fue asesinado la noche de ayer a bordo de un auto cuando circulaba en la colonia Independencia. Insisto, esto en el municipio de Naucalpan. Según las primeras investigaciones, fue atacado por hombres armados, por varios hombres armados, y le dispararon en varias ocasiones. Este es el vehículo justo en donde viajaba el agente. Ya hoy a las 8 de la mañana con 26 minutos, esto en Tonalá, municipio de Tonalá, estado de Jalisco, Cristian Magaña, quien era el tercero al mando de la policía municipal, viajaba con más agentes a bordo de una patrulla cuando de pronto, desde un auto con placas del Estado de México, comenzaron los alcanzaron en la carretera a Zapotlanejo y les comenzaron a disparar. Los policías respondieron la agresión, pero los delincuentes lograron darse a la fuga y los agentes los iban persiguiendo. En algún momento el auto donde iban los agresores se detuvo, bajaron dos hombres armados para correr a pie, para huir a pie por un camino de terracería, mientras que el conductor también continuó con su camino a bordo del vehículo, de tal forma que tanto los que corrieron como los que iban en el vehículo pues se dieron a la fuga. El balance, según han informado las autoridades, estás viendo en pantalla justo la zona donde los perdieron, el balance, pues los agresores fugados y ningún policía herido. En Michoacán los atacados no fueron ni un agente de la fiscalía ni policías municipales, sino los objetivos de los delincuentes fueron elementos del ejército y de la Guardia Nacional. Ahí estamos hablando de una agresión de otras magnitudes. Ayer te platiqué de la incursión de vehículos blindados con hombres armados a bordo en la comunidad de Villa Victoria, en el municipio de Chinicuila. Recordemos porque todo esto es continuación de lo que te platiqué ayer.
Esto ocurrió aproximadamente a las 4:30 de la madrugada, ayer. Y en aquella ocasión, o al menos ayer, te platiqué que se trataba, según la prensa local, los identificó como presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación a bordo de vehículos, algunos de ellos con el blindaje artesanal, y dispararon contra viviendas. Sin embargo, hoy se informó que también este grupo llegó incluso hasta el cuartel de la Guardia Nacional que se encuentra en la demarcación y realizó detonaciones a su exterior. Y ya hoy a la 1 de la tarde, en el municipio de Tepalcatepec, en la comunidad de Taixtán, también seguimos hablando justo de la misma entidad en Michoacán, ingresó un grupo de hombres armados, esto ya a plena luz del día. Ingresaron, la prensa local los ha identificado también como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, a juzgar, afirman, por la cromática de los vehículos en los que ingresaron a la comunidad y también algunos de estos vehículos blindados, pero el grupo fue enfrentado por presuntos autodefensas, así como elementos federales, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional que se sumaron para hacer frente a quienes iban ingresando. El balance es de 6 elementos federales heridos, quienes han sido hospitalizados en Apatzingán, y otros 2 elementos federales, así como un guardia comunitario con lesiones menores que no requirieron hospitalización. Pobladores de la comunidad grabaron la movilización, entre ello el helicóptero que ves a continuación. Y así es como llegamos al tema principal, un día con mucha inseguridad para un presidente que gobierna un país y un presidente que le tocó encabezar hoy el Consejo de Seguridad en la ONU. Esto ocurrió hace apenas unas horas en Celaya, Guanajuato. ¡Hijo de su puta madre! Minutos después de las 6 de la tarde de hoy, un grupo de hombres armados atacó a 2 personas en la calle Presa Peñuelitas. Estas personas, las víctimas, quedaron heridas, los agresores huyeron, se retiraron del lugar. Esto según ha informado el Ayuntamiento de Celaya, que también ha detallado lo que ha transcurrido en los minutos posteriores. Aseguró que las autoridades municipales se movilizaron para dar con los agresores, a quienes los encontraron a la altura de la avenida Irrigación. Justo el video que acabas de ver corresponde en un punto de esta avenida. Se encontraron con los hombres armados, a quienes también han identificado las autoridades como integrantes del equipo táctico con la leyenda Grupo Élite. Recordemos, el Grupo Élite pertenece al cártel Jalisco Nueva Generación y es el que tiene operaciones precisamente en esta zona del estado de Guanajuato. Los delincuentes abrieron fuego en contra de los policías municipales, según ha abundado el Ayuntamiento de Celaya, y entonces se desató un enfrentamiento entre los hombres armados contra los agentes municipales. A esto a plena luz del día, esto en plena vía pública, un hecho que sorprendió a los habitantes de la zona como a quienes manejaban en esta avenida del video que te acabo de mostrar, así como personas, familias enteras que estaban en un parque cercano a esta avenida, del cual existe un video que te voy a mostrar en unos momentos. Las autoridades reportaron 3 presuntos delincuentes abatidos. Te muestro el video de lo que ocurrió, justo de cómo vivieron familias esta balacera, una más en Guanajuato, una más en Celaya. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos mañana con más información. Muchas gracias. Es persecución.
Hello. Estos perros. Te dije que eran chingadazos. Ya se torció un güey ahí. Ahí está la ambulancia. No, son ambulancias, son. ¿Es la ambulancia? Sí. Sí, ya se lo torcieron ahí.